Cordial saludo, mi grupo está conformado por Laura Valentina Saldarriaga Amaya, Brigitte Chica Quintero, Ángela María Meneses y quienes habla Lady Anila Jiménez Castañeda. El día de hoy les vamos a hablar sobre el trastorno adaptativo. ¿Qué es el trastorno adaptativo? Se define como una reacción emocional o de comportamiento ante un evento o un cambio estresante identificable en la vida de la persona que se considera inadaptada o de alguna manera no es una respuesta sana esperada al evento del cambio. Son afecciones relacionadas con el estrés. Sufre más estrés del que normalmente se espera en respuesta a un suceso estresante o inesperado, provocando problemas significativos en las relaciones, en el trabajo, en la escuela. Como por ejemplo, una persona que cambia de trabajo, es normal de que presente estrés. Una persona con este tipo de trastorno de adaptación va a ser más estrés del normal, no se va a adaptar fácilmente y va a tener problemas más significativos que van a repercutir en la vida de él. Las causas, como les decía anteriormente, se producen debido a cambios importantes o lo que se genera mayor estrés en la vida de la persona. La genética, las experiencias de vida y el temperamento también pueden aumentar la probabilidad de que la persona tenga este tipo de trastorno. Es una alta frecuencia de circunstancias desagradables que son la mayor y la primera causa de dichos trastornos. Es decir, el trastorno adaptativo no se desarrolla sin estar presente el estrés. Pueden considerarse como respuestas desadaptativas a un estrés continuo o severo, en la medida en la que interfieren los mecanismos de afrontamiento eficaces que dificultan el funcionamiento social adecuado. Algunos de los síntomas que se pueden presentar en este tipo de trastornos son síntomas tanto emocionales, físicos como conductuales. Por ejemplo, en los síntomas emocionales, la persona con este tipo de trastorno puede presentar un llanto frecuente, una tristeza, sentirse desesperanzado y no disfrutar de lo que antes solía disfrutar. En los cambios conductuales, puede ser una persona agresiva, tener un temperamento fuerte. Por ejemplo, en los jóvenes y en los niños es más frecuente que los síntomas vayan más relacionados a lo conductual, como estar en peleas, la agresividad. En los adultos es más frecuente síntomas emocionales, como les mencionaba anteriormente, el llanto, la tristeza. Bueno, otros de los síntomas que se pueden presentar son el trastorno del sueño, la falta del apetito, dificultad para concentrarse, sentirse abrumado y aislarse de las personas. También pueden tener temblores, actuar desafiante o mostrar un comportamiento impulsivo. Bueno, los síntomas del trastorno de adaptación aparecen dentro de los 3 primeros meses posteriores a un suceso estresante y no duran más de 6 meses después de su finalización. Sin embargo, los trastornos de adaptación persistentes o crónicos pueden continuar durante más de 6 meses, en especial si lo que produce el estrés continúa, como por ejemplo el desempleo. Los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos los acontecimientos estresantes que lo son, como por ejemplo un divorcio, problemas conyugales, por ejemplo también los problemas interpersonales, cambios en la situación actual, como por ejemplo una jubilación, tener un bebé, mudarse a estudiar a otra universidad. También se presentan las situaciones adversas, como perder el trabajo, el fallecimiento de algún ser querido o tener problemas económicos, tener también problemas en la escuela o en el trabajo. También dentro de las experiencias que ponen en peligro la vida, se pueden considerar, por ejemplo, la agresión física, las peleas o los desastres naturales. En los factores de estrés continuo, como por ejemplo tener una enfermedad o vivir en un vecindario inseguro. En las experiencias de vida, se debe de tener en cuenta que las experiencias de vida pueden impactar de una forma de afrontar el estrés. Por ejemplo, si se viviste con un nivel significativo de estrés durante la niñez, esto puede afectar en la vida adulta. Y bueno, no solo en la adulta, también en la adolescencia se puede generar este trastorno. Tener otros problemas en la salud mental y si te enfrentas a varias circunstancias difíciles al mismo tiempo, es claro que el trastorno de adaptación
puede persistir y volverse crónico o volverse pues más grave. La prevención. Bueno, dentro de la prevención se debe tener en cuenta que se debe desarrollar la capacidad saludable de enfrentar desafíos o situaciones. También aprender a ser resilientes. Esto puede servir en los momentos en que se genera el estrés. Como también acudir a la fortaleza interna, aumentar los hábitos saludables y reunir a tus redes de contención sociales. Perdón. Teniendo en cuenta de que la situación por la que se esté pasando es una situación de que puede mejorar, no va a durar para siempre, pero se debe de saber afrontar. En caso dado de que la persona no sea capaz porque tiene este tipo de trastorno, lo más seguro, perdón, lo más confiable, lo más seguro, sí, para la vida de la persona es que asista al profesional de la salud mental. Este ya crea pautas, puede crear un diagnóstico que le ayude con el trastorno que está presentando. Las complicaciones, son que los trastornos de adaptación, si no se resuelven, si ellos no se llegan a resolver, se pueden crear otros problemas en la salud mental que claramente son más graves, afectan más la salud mental de la persona. Bueno, las complicaciones que se pueden tener al no tratar este tipo de trastorno de adaptación a tiempo es que se pueden generar otros problemas, otros tipos de trastornos en la salud mental. Por ejemplo, como el trastorno de la ansiedad, la depresión, tener pensamientos suicidas, conductas suicidas o llegar al suicidio. Es necesario que la persona que presente alguno de los síntomas mencionados anteriormente, si no es capaz de lidiar con lo que está pasando, por el cambio que está pasando en su vida, es necesario que busque al profesional de la salud mental con el fin de que éste genere pautas para el diagnóstico y obviamente para llegar al tratamiento de este tipo de trastorno. La idea es crear una sensibilización social sobre este tipo de trastorno de adaptación. ¿Por qué? Los seres humanos estamos expuestos al cambio, ya sea laboral, ya sea académico, ya sea un cambio, por ejemplo, un bebé, sea planeado o no sea planeado, son cambios que claramente van a verse notorios en nuestra vida. A veces las personas no saben cómo manejar el estrés que manejan diariamente, teniendo en cuenta que el estrés no solo se presenta solo en un área, solo en el trabajo, no, hay gente que maneja tanto el estrés laboral como académico y familiar. ¿Qué pasa entonces si no se trata? Lo que mencionaba anteriormente, se pueden crear otros tipos de trastornos, que estos ya pueden ser más graves y afectan más la vida de la persona. Entonces, como mencionaba, a veces es el miedo a que la persona sale de su zona de confort y no tiene el control de los sucesos y los acontecimientos que están ocurriendo en este nuevo cambio. ¿Por qué? Las personas siempre están acostumbradas a que tienen el control de lo ya conocido, de lo que ya saben cómo se desenvuelven en ese entorno. Entonces llegar un nuevo cambio de trabajo, por ejemplo, irse, mudarse a otro país, son cambios que generan mucho estrés en la persona. Y en cierto modo es normal que la persona se sienta estresada ante los sucesos que van ocurriendo en la vida. Pero si no se saben manejar, si no se saben tratar, ya puede volverse un tipo de trastorno que, como les mencionaba anteriormente, ya afecta más tanto en lo físico, por ejemplo, los dolores de cabeza, también dolores de estómago, las palpitaciones, pérdida de apetito, sentirse triste, un llanto con facilidad, y que claramente también se van a ver afectadas las demás personas rodeadas. O sea, si la persona puede tener problemas con su pareja, si no sabe lo que está pasando, puede llegar a dejarla. O incluso en el trabajo, cuando este tipo de estrés se presenta, a veces las personas no van a su trabajo. Al no ir a su trabajo, claramente puede haber un despido. Si hay un despido, ya hay un desempleo. ¿Y qué pasa con el desempleo? También puede repercutir en este tipo de estrés, en este tipo de trastorno. Entonces, por eso es la importancia de conocer cómo se genera este tipo de trastorno de adaptación, los síntomas, las causas, para que las personas tomen conciencia acerca de él. El estrés es algo que nos afecta en nuestro diario vivir. A continuación, mis compañeras les van a hablar sobre las actividades que se pueden realizar para evitar o para tratar este tipo de trastorno.
o incluso en el trabajo. Cuando este tipo de estrés se presenta, a veces las personas no van a su trabajo. Al no ir a su trabajo, claramente puede haber un despido. Si hay un despido, ya hay un desempleo. ¿Y qué pasa con el desempleo? También puede repercutir en este tipo de estrés, en este tipo de trastorno. Entonces, por eso es la importancia de conocer cómo se genera este tipo de trastorno de adaptación, los síntomas, las causas, para que las personas tomen conciencia acerca de él. El estrés es algo que nos afecta en nuestro diario vivir. A continuación, mis compañeras les van a hablar sobre las actividades que se pueden realizar para evitar o para tratar este tipo de trastorno. En este trastorno se maneja el tratamiento cognitivo-conductual. Es importante identificar aquellos factores influenciadores del estrés. Este tratamiento permite aprender técnicas que ayudan a lidiar con aquellos factores generadores del estrés. Debido a la pandemia del COVID-19 que estamos presentando actualmente, hemos establecido actividades que pueden ser partícipes en el hogar para manejar aquellos factores de ansiedad y estrés. Dentro de ellos encontramos los ejercicios de actividad física, los cuales aumentan endorfinas de la felicidad, elevan el estado de ánimo, liberan la mente y ocupan pensamientos en otros aspectos diferentes. Y también reduce la norepinefrina, que es aquella hormona del estrés. Por otro lado, tenemos aquellas pausas activas que lo que hacen es ayudan a refrescar la mente con base a ahora en la actualidad que está manejando el estrés en los niños y en los adultos por los trabajos virtuales. Asimismo, los juegos de mesa que en compañía de familiares son una actividad que ayuda a fomentar otro ámbito, cambiar de espacios y a unir la familia. Hablamos del trastorno de adaptación. Se puede evidenciar que las restricciones en la vida del niño debido a alguna enfermedad crónica o una circunstancia como por medidas de protección, como por ejemplo la pandemia por el COVID-19, ha provocado un trastorno de adaptación. Las actividades que se pueden utilizar para el manejo del estrés, la depresión, lo que conlleva al menor a tener cambios en su conducta, para trabajar en la disminución de estos diferentes síntomas y más en este momento de aislamiento son los siguientes. Hablaremos de dos. Primero, el juego de pistas. Ayuda en la interacción, la toma de decisiones, tiene que ser ordenado y organizado, mejora la capacidad de razonamiento, la imaginación y la capacidad de esfuerzo para lograr su meta. En el segundo punto encontramos la yoga. Gracias a esta se consiguen olvidar las posibles situaciones de presión o estrés que aparezcan en el colegio o incluso en la casa y se relajan acoplando una actividad tranquila, reduciendo tensiones y facilitando su concentración y su autocontrol. El día de hoy vamos a realizar dos actividades respecto al tema. La primera es el juego de pistas y la segunda es la yoga. Entonces empezamos con el juego de pistas. Primero,
Busquen el arbolito más cerca de la puerta de la entrada. Segundo, ¿con qué regamos las plantas? Ahí está la próxima pista. Eso. Tercera, encuentra el arbolito de las flores amarillas. Ve a donde estaban los peces. Busca el mueble más grande y encontraste el tesoro. ¡Eso! Hablamos del trastorno de adaptación. Se puede evidenciar que las restricciones en la vida del niño debido a alguna enfermedad crónica o una circunstancia como por medidas de protección, como por ejemplo la pandemia por el COVID-19, ha provocado un trastorno de adaptación. Las actividades que se pueden utilizar para el manejo del estrés, la depresión, lo que conlleva al menor a tener cambios en su conducta, para trabajar en la disminución de estos diferentes síntomas y más en este momento de aislamiento son los siguientes. Hablaremos de dos. Primero, el juego de pistas. Ayuda en la interacción, la toma de decisiones, tiene que ser ordenado y organizado, mejora la capacidad de razonamiento, la imaginación y la capacidad de esfuerzo para lograr su meta. En el segundo punto encontramos la yoga. Gracias a esta se consiguen olvidar las posibles situaciones de presión o estrés que aparezcan en el colegio o incluso en la casa y se relajan acoplando una actividad tranquila, reduciendo tensiones y facilitando su concentración y su autocontrol.
Soy Ángela María Meneses, continuando con el tema de mis compañeras. Decimos entonces que un trastorno adaptativo es una respuesta emocional o comportamental frente a una situación estresante que traduce en individuos inadaptados con respuestas negativas al cambio. Podemos decir que cualquier persona en algún momento de su vida puede tener un problema de adaptación debido a que estamos expuestos a salir de nuestra zona de confort para asumir nuevos retos que demandan adaptarse a una nueva condición. La mayoría de las personas logran adaptarse y superan las causas del estrés, pero hay otras personas que no son capaces de asumir esos nuevos riesgos o de salir de esa zona de confort y por el contrario quedan sumidos en ese factor estresante, asumiendo respuestas completamente equivocadas y provocando la reacción contraria a lo que quizás están esperando. Como ese tipo de personas son incapaces de salir del problema, es importante que la familia y el medio causante del problema, como lo puede ser la escuela, el trabajo, un grupo de amigos, etcétera, sea el apoyo el individuo para la superación y solución de la situación problema. Su entorno inmediato debe ser sensible, es decir, sentir y acompañar de manera temprana como la fórmula más sana para superar el problema de adaptación. Es por eso que te invitamos a hacer acompañamiento, a dar apoyo, a estar atentos, a hacerle sentir al otro que estás ahí y que siempre hay alguien que quiere ayudarlo y que extiende su mano para que con confianza asuma retos, situaciones, problemas estresantes y salga adelante con voluntad propia.